Bueno, vamos a revisar este otro problema. Dice, calcule la entalpía del vapor de agua a una presión de 3 bar y 150 grados centígrados respecto a 0 grados centígrados. Considere los siguientes datos. Entonces nos están dando el CP del agua líquida y del vapor de agua. También nos están dando la entalpía de vaporización. Entonces, por lo tanto, a esa temperatura, a 150 grados centígrados y a 3 bar, que serían 3 atmósferas de presión, entonces prácticamente nos están diciendo que es vapor sobrecalentado. Entonces nosotros vamos a tener aquí vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, si quieren ver el diagrama, vamos a traernos de aquí hacia acá. Vamos a dejarlo por acá. Entonces nosotros necesitamos pasar de 0 grados centígrados. Esto es para este diagrama está hecho para una atmósfera de presión, pero se va a comportar prácticamente de la misma manera para una presión más alta. Entonces necesitamos pasar de 0 grados centígrados hasta llevarlo hasta líquido saturado, de líquido saturado a vapor saturado y de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Entonces necesitamos hasta acá, necesitamos tres términos. Entonces ya tenemos esa fórmula, la fórmula era la fórmula de vapor sobrecalentado, va a ser igual a, primero pues la entalpía del líquido, el Cp del líquido, temperatura de saturación menos temperatura de referencia, eh, uh-huh. Luego necesitamos el calor latente de vaporización y que sería toda esta parte, la parte D, más el Cp del vapor, que en este caso es G, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura de sobrecalentamiento menos la temperatura de saturación. Ajá. Entonces vamos a revisar aquí en estos términos. Ya sabemos que el Cp del líquido lo tenemos aquí, tenemos el Cp del vapor, también lo tenemos acá, tenemos el calor latente de vaporización, también lo tenemos. Ajá. Y tenemos la temperatura de saturación. Bueno, no me la están diciendo aquí. Aquí no serían 100 grados centígrados porque estamos a 3 atmósferas de presión. Entonces aquí nos están marcando esa temperatura de saturación. Aquí ya la tenemos. Entonces esta es la que vamos a estar utilizando. De no tenerla, necesitaríamos recurrir a las tablas de vapor para calcular dicha temperatura de saturación. La temperatura de sobrecalentamiento son 150 grados centígrados y la temperatura de referencia pues van a ser los 0 grados centígrados que hemos estado manejando. Entonces, por lo tanto, este Cp va a ser igual a... Primero sustituimos el Cp de líquido, que sería 4.184. Ya sabemos que son kilojoules sobre de kilogramo Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperatura, que va a ser la temperatura de saturación, que serían 133.5, menos la temperatura de referencia, que serían 0 grados centígrados. Luego a esto le sumamos esta parte, que sería el calor latente de vaporización, que serían 2163.2 y serían joules sobre de kilogramo. Serían joules sobre de kilogramo. Entonces serían 2000. Esto debe de estar en kilojoules, ¿sí? Kilojoules sobre de kilogramo. Esta cantidad de calor es muy 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 pequeña. Ajá. Entonces esto está en kilojoule sobre de kilogramo.
kilojoules sobre de gramo, perdón. Vamos a ver si está en esas unidades, si no las cambiamos ahorita. Entonces serían kilojoules sobre de gramo más el CP otra vez, pero ahora el CP del vapor, que serían 1.966, que serían kilojoules. Ah, ya lo sé. Es que este está en... Aquí, mira. Este está en joules sobre de gramo. Lo pasamos directamente a kilojoules sobre de kilogramo, ¿sí? Porque lo multiplicaríamos arriba por 1000 y abajo por 1000 para convertir los joules a kilojoules y los gramos a kilogramos. Entonces nos quedaría prácticamente igual, ¿sí? Entonces tendrían unidades consistentes. Luego estos 1.66 están en kilojoule sobre de kilogramo Kelvin, y se multiplicarían por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura de sobrecalentamiento, que serían 150, menos la temperatura de saturación, 133.5. Y ya tendríamos toda la fórmula. Esta sería la entalpía del vapor sobrecalentado. Entonces la entalpía del vapor sobrecalentado, aquí igual también estos van a ser grados centígrados, pero grados centígrados y Kelvin son iguales, y estos también grados centígrados sobre Kelvin son iguales en el caso de diferencias de temperatura, y nada más nos quedarían en unidades de kilojoules sobre de kilogramo. Entonces vamos a ver cuánto sería este valor. Tendríamos que serían 4.184 que multiplica a 133.5 más 263.2. A ese no se multiplica nada. Se tendría que multiplicar por la masa, pero como es entalpía específica, no lo multiplicamos por nada. Más 1.966 por la diferencia de temperatura de 150, la temperatura de sobrecalentamiento, menos la temperatura de saturación, 133.5. Y tendríamos la entalpía del vapor sobrecalentado, que serían 2754. 2754.2, que serían kilojoules sobre de kilogramo. Entonces, si se dan cuenta, pues con respecto al anterior, o sea, si se dan cuenta, el líquido pues va a tener menos cantidad de energía. La mezcla líquido-vapor pues va a tener un poco más, pero si es completa, si es completamente vapor, va a tener más cantidad de energía. Ahora, si es un vapor sobrecalentado, va a tener una cantidad pero muy muy grande. Aquí pues habría que convertirlos, ¿no? Porque estos están en calorías por cada gramo y estos están en kilojoules sobre de kilogramo. Tendría que hacerse la conversión, pero aún así tendríamos una mayor cantidad de energía en el caso del vapor sobrecalentado. Bueno, también hay que tener en cuenta que esto está a 3 atmósferas o a 3 bar de presión. Entonces, al incrementar la presión, si tendríamos un vapor saturado, va a tener mucha más energía. Un vapor saturado o sobrecalentado a una presión más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus moléculas están más cerca, entonces la energía cinética y energía potencial que van a tener va a ser mayor que simplemente a una sola atmósfera.